Goku versus los personajes más poderosos de la ficción. Vamos a ver qué coloca. ¿Va a ser un vídeo como los de Eden? Vamos a Personajes ver. más poderosos de la ficción, parte 2. Pero Sonaba muy antes de ver feo. los enfrentamientos, pasemos rápido a ver la fuerza y la velocidad de Goku. Goku en SSJ Dios fue capaz de hacer temblar el universo con un choque de puños contra Bills. Y ahora con tantas transformaciones que superan esta fase, no dudo que lo pueda hacer con facilidad, por lo que para mí Goku es universal alto. Además de esto, Goku supera la velocidad de la luz desde que es un niño, y Bueno, muy matizable esa parte. tiene una resistencia equiparable a su fuerza. Entonces, ¿qué seres podrían hacerle frente a esta bestia? ¡Superman! A ver, acá tengo que decir que no soy ningún experto en cómics, así que si me equivoco, los gordos cómics son libres de papearme. Por si acaso la información la saqué de este video. Superman fue capaz de levantar un libro infinito, por lo que posee una fuerza infinita. ¿Goku es capaz de hacer temblar el universo? Bueno, Superman es capaz de hacer temblar algo más impresionante. Y es que con A un la choque gorda de de su puño madre. consigo mismo, estaba por destruir el espacio-tiempo. E incluso se dice que podrían destruir 2 universos, por lo que creo que esto lo deja en multiversal bajo. También le ganó al hombre finito, que su poder es ser muy flaco. Ah, no, pará, leí mal. Le ganó al hombre infinito, que su poder es poder infinito. Sí, no tiene un nombre muy original, la verdad. Aparte, Superman es capaz de resistir un borrado universal, siendo que ni el profesor Manhattan pudo hacerle nada. Y si es tan fuerte, ¿por qué lo derrotan un pelado y un millonario con una piedrita verde? No sé. Flawless victory. Bueno, sí, poco que decir. Rey Ayanami. Hostia, Rey Ayanami. Personaje raro de ver en Versus, ¿no? Y acá muchos puede que piensen que hablo de la Rey normal, pero no. En este caso hablo de Rey Ayanami fusionadas con Adán, Lilith, Shinji y el Sí, la Rey está la rara. causante del tercer impacto. Esta es una entidad con un poder planetario. Y acá dirás, Goku le gana fácil, pero hay algo con lo que no contábamos de Rey. Rey Ayanami no es una entidad que ataque directamente a los humanos, Ya pilla sino hacks, ¿no? que mata deshaciéndose de su campo AT. Y no me Eh. vengan con mafufadas Básicamente te convierte en papilla. En resumen, te hace papilla, pero literal, quiero decir, no es que te destroce, es que te hace puré, papilla. de Goku no tiene campo AT, ñi. Porque si usamos esa lógica con Goku, entonces Goku no tendría ki en Evangelion, porque los personajes de Evangelion no tienen ki. Bueno, me desvío. El tema es que Rey podría crear una ilusión donde Goku vea lo que más quiere, y al momento de tocarlo, Goku moriría sin importar su resistencia. Daría igual. Porque este no es un ataque físico, sino al alma. Así que lamento decirles que Goku perdió. No, la verdad es que no sé si le gana, siendo sinceros. No sé qué tan rápido actúa, no sé qué tan tal. Y la verdad, cuando estaba viendo Evangelion, en lo que menos estaba pensando era el power scaling. Más veces estaba pensando en ¿qué estoy viendo? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué hay un pingüino? ¿Y por qué la mayor que se quería follar a Shinji estaba tan buena? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero esperen, que esto no termina acá. Porque hay una cosa que haría que Goku no caiga en las ilusiones de Rey Ayanami, ya que todas las Reis que cambian de forma son parte de la misma Rey, por lo que Goku se daría cuenta que la ilusión que tiene es falsa, ya que puede sentir el ki, y se teletransportaría a donde está la Rey original, para papeársela con un Kamehameha. Perdón si cringe, gente. Y si el EVA 01 pudo hacerle daño, ¿Cómo se llama? imagínense lo que puede hacer alguien que puede hacer temblar el universo. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Por lo que un punto para el Goku. Flawless victory. Misato, eso, Misato. Le voy a llamar mi casa, ¿sabes? Que pensándolo bien, la relación con Misato era menos turbia que con la pareja que acabó, que era la amiga de su madre. Evangelion tiene. Todas las parejas de Evangelion son turbias, ¿eh? La menos turbia era con el gay, ¿no? Quiero decir, no había nada raro que yo recuerdo. Bueno, era un ángel, una cosa así rara, ¿no? Pero. Pero eso está bien. Quiero decir, en comparación a lo otro. El emperador de Warhammer 40.000. El emperador de Pensaba en Shinji ilustrando su lanza también. Warhammer, para empezar, Adiós. Bueno, realicemos un Padre Nuestro por Goku. Adiós, muy buenas. Se murió. Hostia, ¿habéis visto que ha habido polémica en la comunidad de Warhammer? Uf, ha habido una dura, ¿eh? Ha habido una polémica dura por unos progres de mierda. Españoles, creo. es inmortal. Como Si todos es tan los progres, qué poderoso, asco. ¿por qué está hecho mierda en un trono? Bueno, pasa que el emperador puede regenerarse de los ataques, excepto de los ataques a su alma. De por sí los ataques del emperador atacan al alma también. Tiene una espada con la cual puede Che, todo crear ataca al alma ahora. ataques de fuego. Es capaz de tener una pelea contra los dioses de la disformidad. También es capaz de generar campos de fuerza con sus poderes psíquicos. Y la verdad metí al emperador porque pensé que iba a ser más poderoso. No me malentiendan. Sus poderes psíquicos No, bueno, a ver. Es que Warhammer es raro. son ¿Qué pasó, increíblemente Masca? Pues básicamente un canal progre de Warhammer le tiró mierda a todos los que hacen contenido de lore de Warhammer. Porque sí, porque son más populares que él, básicamente. La excusa era que
si el... Pues sí, que resumían el lore, pero no es lo mismo que leer un libro. Y yo, claro, por eso resumen el lore, desgraciado. La polémica es... Vería el vídeo, pero es que son 50 minutos. fuertes, y tiene una velocidad altísima y una fuerza increíble. Pero todo lo que vi del personaje a lo sumo lo puedo poner como planetario. No le gustan los loretubers, que dices más capos. Yo solo digo que literalmente gracias a los loretubers, gran parte de la comunidad hispana de Warhammer existe. En plan, yo tengo novelas de Warhammer, me he leído cosas de Warhammer, he escuchado audiolibros de Warhammer por los loretubers. Ya sea por Juan Leo, por el otro. Pero vamos, sin ellos, la mitad de la comunidad hispana para mí no existiría. Pero sin ningún tipo de duda, ¿eh? No existiría. Porque lo primero que conoces de Warhammer es gracias a Juan Leo, explicándote que estará mejor o peor informado, da igual. Es la introducción. Los loretubers de Warhammer es lo equivalente a Jurassic Park para los paleontólogos. ¿Jurassic Park pone dinosaurios que no son correctos? Sí. ¿Todos los paleontólogos existen gracias a la fama de Jurassic Park? También. Y son socialistas. Y sí, y son muy racistas. En plan, iban de criticar el racismo, son súper racistas con los judíos. Pero cuando digo súper racistas con los judíos, es muy, muy racistas, ¿eh? Vamos, de que Hitler estaría orgulloso. No lo digo de coña, ¿eh? A un judío, yo qué sé, diciéndolo virtualidades a un judío, como que solo existe el dios Alá o algo así, es en plan... Pero con los problemas que tienen ahí, decirles a un judío a lo mejor es un poco falta de respeto. ¿Sabes? Que sí, que el racismo como meme está muy bien, pero... Joder, esos no lo iban como meme, ¿eh? Si pensaban que quizás ¿Podríamos tener un reboot animado de Super? No jodas, ¿en serio? ¿Tan mal estamos? podría ganarle a Goku, porque A Goku ver. no tiene forma de dañar el alma, Si cambian ciertas cosas no me parece mal. ya que el emperador se Pero no regenera. creo que Primero sea déjame decirte plan. que Goku ya le ganó un personaje que se regenera. ¿Sí o no, mi Majin Buu? La pelea fue tan fea que lo volvió peruano. Si no, de todas formas, Goku tiene un ataque que puede dañar al alma directamente, el Kakai. Lo máximo que podría hacer el emperador es tratar de controlar su mente. Esencia. Nada, el emperador se lo folla. Pero se ha visto que los personajes de Dragon Ball pueden superar el control mental con dificultad. Así que nada que hacer. Goku gana esta ronda. Flawless victory. Asriel Dream. Y bueno, antes de ir con Asriel, repasemos que Goku es un peleador. Sí, curiosamente aquí en Argentina también somos bastante racistas de judíos. Sí, es algo que España y Argentina compartimos. Bueno, es que España y Argentina a nivel político compartimos muchas cosas. Quiero decir, yo veo el lore de Argentina, veo el lore español político y veo demasiadas similitudes. ¿Sabes? En los políticos, la forma de expresarse, como que Argentina y España se han retroalimentado entre ellos a nivel político en muchas cosas. Pero mucho, ¿eh? Creador con un poder universal y casi infinito. ¿Y qué es más fuerte que un poder casi infinito? Es que Goku se va a tener que enfrentar con la maldita cabra de Undertale, literalmente. Y no meto a Gaster porque ni sabemos cómo es más, quizá el de la foto ni siquiera sea Gaster. Gaster se podría ver como, no sé, el pibe que vende helados y no nos daríamos cuenta. Aquellos que poseen el conocimiento. Pero volviendo al tema... La cosa es que dicen que habrá un cambio que va a dividir el fandom de Dragon Ball. Pero eso es porque a partir de Oda, Beetle va a ser la protagonista. ¿Te imaginas? Pues no lo sé, a ver. No sé, creo que Juan Diego ha pasado un vídeo sobre eso. Si queréis lo vemos ahora después. Que no sé exactamente lo que es. Asriel tiene un poder y una defensa infinita, por lo que por muy poderoso que sea Goku no le podría hacer nada. No, el Hakai es lo que ataca el alma... Aparte de esto, A tiene ver, un control incluso a Goku total sobre seguro la que línea temporal, además de poder destruirla si quisiera. ¿Sí? Sí, en España no era que los musulmanes que no los quieren. También. No, eso es más por parte de la derecha española. Pero entre lore histórico y porque, bueno, digamos que la población del norte de África en España es la que más delitos comete. Básicamente. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, ¿vale? Muy resumidas cuentas. Cada vez que ves una noticia turbia en España de algún delito muy grave, el agresor suele compartir procedencia, ¿vale? Creo que con eso lo he dejado claro, ¿no? No solo tiene el poder para destruir el espacio, como el Cancún, sino que el tiempo Claro, mismo. exclusivo. La única forma en la que le ganó el niño chino este es porque se dejó ¿El chino? vencer. Pero esto es una pelea a muerte, y de todas formas Goku no es ningún Naruto como para evangelizarlo. Y lo peor de todo es que Asriel Bueno, tiene lo el tonto control de las evangelizado almas, varios. por lo que puede respawnear. Así que en el caso imposible de que Goku se saque una transformación del culo y le gane a Asriel, podría volver. Por lo que sí, esto es una victoria aplastante para el cabrón. Flawless Ni victory. puta idea de qué tan poderoso es este, no tengo ni idea, ¿eh? Cars Novela. Para que no ve la Este folla. personaje cuenta con todas las habilidades del Cars normal. O sea, puede tener todas las habilidades del mundo animal. Pero además, este Cars se multiplicó, porque era inmune a los reinicios. Sí, Haru, yo creo que eso es lo peor que podría pasar porque lo veo imposible.
universales, y tras varios reinicios se formaron varios Cars. No solo eso, sino Sí, básicamente, Juan. Bueno, toda Europa está básicamente en la misma situación. que este personaje posee stats de prácticamente todos los villanos de JoJo, evolucionados encima. Es decir, sus stats son más fuertes que los stats originales. Tiene a D4C, Killer Queen, The Ward, White Snake, Sea-Moon, Made in Heaven, y todos en su estado Requiem. Ay, cabrón, es prácticamente un Tío, chingadera Cash Novel es como la filia absoluta de un Power Scaler, ¿no? Quiero decir, Cash Novel existe para el Power Scaler. al azar este tipo. Goku acá la tendría difícil, porque creo que podría matar a varios Cars con relativa facilidad. Porque por muy inmortal que seas, si Goku te tira un Kamehameha te desintegra y te morís. Pero yo igualmente creo que perdería, ya que Cars tiene unos stands como Killer Queen o White Snake, que con solo tocar a Goku podrían derrotarlo. Aparte, es muy difícil que algún personaje iguale la velocidad de Goku, pero yo diría que este Cars sí puede hacerlo, porque les recuerdo que este Cars posee a Mighty Heaven en su estado Requiem. Esta es una victoria segura para Cars. Goku perdió. Flawless Sí. victory. Aquí perdió. Se cagó. Saiki. Qué personaje más random. Acá te preguntarás muy probablemente, what the fuck. Nah, Saki no tiene nada que hacer. Mira que tiene buenos poderes, tiene un listado absurdo de poderes. Algunos son poderes que dices, ¿pa' qué? Pero no puede. ¿Y este quién poronga es? Y aparte te preguntarás su poder, lógicamente. ¿Y qué poderes tiene? ¡Todos! Tiene todos los poderes. Saiki es prácticamente un dios. Toda la serie va de eso. Es que, ¿por qué te molesta que diga Merlin la miércoles? No me molesta, digo de coña. A ver, que lo llamáis como queréis. Me parece. Así como criticáis cosas a la traducción española, me parece una mala. Más que nada porque miércoles tiene chistes sobre su nombre. Con Merlina no se puede. Más que nada por eso. Y porque me parece una traducción. Que me lo explicasteis. Creo que es porque en países de Latam miércoles se utiliza como lo que dicen las abuelas para decir mierda, pero no decir mierda. Pero vamos a enumerar algunos para que se den una idea. Tiene control gana, mental, Saiki o teletransportación, Tatsumaki? piroquinesis, manipulación de la realidad, Tatsumaki. clones, mirada de medusa. Vamos. Cuando te mira Al te menos en el convierte anime no piedra, tiene ninguna control hazaña Saiki mental. que lo Y iguale. me detengo acá un segundo. En el manga no lo sé, no me he leído el manga. Simplemente para aclarar que este no es un control mental común. El control mental de Saiki es un control mental a nivel planetario. O sea, vos espectador que estás viendo esto desde la tierra del maíz. Si Saiki existiera ya habría sido afectada tu mente, para que cuando lo veas no penses, wow, qué raro ese chico de pelo rosa y antenitas. A mí se me hace que es Mari. A ver, más que control, tiene una especie de manipulación mental extraño. Y lo del pelo es porque canónicamente Saiki modificó toda la genética de la humanidad para hacer que los personajes salían con los pelos de colores. Vamos, explica el por qué en el anime hay personajes con pelos de colores extravagantes y todo esto. Que es porque Saiki le salió de los huevos. para no destacar. Volviendo a los poderes, Saiki Saiki también muy bueno. puede cambiar de forma, aunque no le sirva mucho en este versus, la verdad. También tiene el poder de Sí, creo que de hecho canónicamente Saiki es mujer y se hace hombre. En plan, nace como tía, creo. viajar en el tiempo, aunque lo digo más como curiosidad que otra cosa, porque en el universo de Dragon Ball al viajar en el tiempo se crean líneas temporales, y por si me lo preguntan, en el de Saiki pasa lo mismo, así que esto no tendría ningún efecto, sinceramente. Pero Saiki tiene dos puntos en contra. Uno, Saiki cuenta con una debilidad muy evidente, que es que si le rompes las antenas pierde el control de sus poderes. Y la segunda, que no fue capaz de detener un volcán que Puede llamar señor destruiría Máscara, Japón. claro. Sí, esto fue una nerfeada bastante grande, la verdad, por lo que los poderes de Saiki no deben superar el poder país. Esta pelea sería bastante pareja, aunque todo se decidiría por ver si Goku lo desintegra en un momento. Entonces Si bien Saiki no es sabemos la fanboy. resistencia Saiki es lo que quiera ser. real del pelirrosa, sí sabemos que sus antenas son normales y se pueden romper con facilidad, por lo que de un Kamehameha ni te digo, Saiki se nos muere. Ahora bien, los guerreros Eso de Z los son fans de débiles a Skibidi. volverse piedra. No, quería seguir viéndolo, pero como también estuvo la polémica esta de que Skibidi ya no es del ¿cómo se llama el pavo este? Sino que ahora es de una empresa que se lo ha expropiado. No sé si seguir viéndolo, ¿sabes? No me gustan las expropiaciones. Y a la magia en general. Saiki por lo Konosuba. que Uf. Es que Saiki. Yo Saiki empecé viéndolo en casa de unos colegas. Con algunas copas encima. Entonces. Ese momento de ver Saiki así es insuperable, ¿sabes? Y le tengo muy buenos recuerdos por estar viéndolo un poquito con Orza. No exagerado, ¿sabes? Que a lo mejor llevaba, pues no sé, una copita o dos, digamos. Y claro, yo no me podía descojonar más, tío. que si Saiki va con toda desde el principio, podría volver piedra a Goku y Oye, el enviarlo cable al este de espacio. mierda. Por lo que todo se resume en quién da el primer ataque. Con quién es más probable que lo haga, no sabría decirte la verdad. Saiki es muy confiable. Solamente me mandan a no ser que quieres un fanfic. No. Me refiero a que se lo ha quedado una empresa. Y la empresa a lo mejor es así que mete más copyright.
pero a Goku le gusta medir a sus oponentes, por lo que ninguno iría con toda de primeras. Así que esta pelea la dejo en 50-50. Punto para los dos, supongo. ¿Algún prota donde se parezca a mí? Pues diría que ninguno. Hostia, este se lo folla, ¿no? Este es como el tío Grampa, pero es malo, ¿no? El negro ensombrerado. Y es que Black Hat es el villano de villanos. Sí, sé que mucha gente le parece ridículo que Black Hat se papea a todos, porque siente que es el... Hola, soy Juanito Si quien Pérez, dice unas y dos este es mi copas son personaje realmente que le 10, gana a no, todos y es el me más hubiera fuerte. muerto. Ni. Pero Juanito Pérez tiene una serie aprobada por Cartoon Network, y sus hazañas son canon, así que a llorar a la llorería. Este personaje cuenta con una organización malvada, de hecho entre sus lacayos está el Dr. Fluch. La serie esta de... ¿Cómo quedó? ¿La cancelaron? ¿Qué pasó con esta serie? Porque bien que en su momento se hablaba de ella y de repente... No sé, se murió. Puede crear impresionantes herramientas. ¿Se murió de Pero eso verdad? no le serviría en un enfrentamiento. Lauster, ¿para qué dices tantas cosas que no sirven en un enfrentamiento? Porque terminé el guión y no llega a 8 minutos. Perdonen mi gente. Mercenario. Bueno, continuando. Black Hat posee control de la realidad prácticamente. Puede deformarse a voluntad. Y también puede abrir portales a otras dimensiones. También tiene piroquinesis. Pero... ¿por qué está acá? Es porque yo sé con certeza que le gana a Goku. Pero Lauster, ¿cómo estás tan seguro? Bueno, para saber esto hay que remontar... Sí, por eso Josué me da miedo seguir reaccionando a Skid y Toilet. Y no sé yo cómo va a acabar eso, pero se lo han quitado todo. Creo que tenía que subir un capítulo semanal, no, semanal o mensual, obligado. Yo qué sé, una locura, tío. Ha firmado un trato con el diablo o algo. a otro personaje, Anti-Papaleta, de un show más. Este personaje es alguien que está destinado a tener un choque de puños con su hermano, el cual es Papaleta. Cada vez que estos chocan los puños, se destruye el universo mismo. ¡El universo! ¿Vieron que Goku casi destruye el universo con su choque de puños? Bueno, acá no hay ningún casi, se destruyó, chao, pum, se terminó. Aniquilado. ¿Y saben qué pasó cuando este personaje vio a Black Hat? Le rogó. Y no solo eso, vimos como Black Hat es infinitamente superior a Antipapaleta y se lo dejó a un ser cósmico todo rojo meado de por ahí. Seguramente es primo de Glob. Flawless victory. Y bueno, así queda el marcador. Bueno, Pueden decirme no envidia, no estoy de acuerdo con el emperador, los otros no.